Tenemos el siguiente ejercicio que nos pide cuál es la resistencia de este perfil W. Este que está aquí, que estoy marcando con el cursor, que está actuando como una columna, es un perfil W14×90. En este sentido, esta parte mide 12 pies, esta otra mide 10 y asimismo mide 10. Ahora, si podrán notar cómo llegan estos otros perfiles W, llegan a conectarse al alma. Por lo tanto, y aquí otra vez se llegan y se conectan al alma. La idea es que ciertamente este perfil W teóricamente debe de pandearse alrededor de su eje de menor inercia, es decir, esta cosa debe pandearse alrededor del eje Y. Sin embargo, dado que el eje Y de alguna manera está restringido al pandeo por estas traves o vigas de piso que le llegan a la columna, esto hace y evita que se pandee en la dirección débil. Por lo tanto, será posible, o cuál es el eje al cual esta columna se va a pandear si hay cierta restricción en el eje Y, pero no así en el eje X. ¿Será que esta columna se podrá pandear alrededor del eje X? A ver, entonces tenemos el problema aquí, ¿no? Ya puesto en contexto, tenemos cuál es la resistencia de este perfil W14×90, que es este. Si este perfil tiene cierta restricción al pandeo, dado que aquí está articulado, aquí está empotrado y hay una restricción lateral aquí, que es esta aquí y aquí, dado que existe esta trave. Asimismo hay una restricción lateral dado que existe esta y esta otra trave. Por lo tanto, nosotros intuitivamente podríamos pensar que si esto está en compresión, se va a pandear alrededor de este eje, o alrededor de este eje, o alrededor de este eje. O, de otra forma, podría pandearse alrededor del eje X. Porque si pueden notar en el eje X, que esto es el perfil de esta manera, cambiamos de color un poquito, y tendríamos que este es el eje Y este es el eje X. Por lo tanto, en X no hay restricción y se puede pandear así. Si no hubiera restricción en Y, pues se pandea así. Pero hay restricción y ahora pues no sabemos alrededor de qué eje se va a pandear. Y miren, como no hay restricción en X, que se puede pandear así, pues aquí en el esquema no hay restricción tampoco. Si de aquí mide 10 pies, de aquí a aquí mide otros 10 pies, y de aquí a aquí mide 12 pies, pues es lo que tenemos exactamente aquí: 12, 10 y 10. Ahora en X la longitud es total, ¿no? 10 más 10 más 32. Ahora sí, ¿cuál será la resistencia de diseño de este perfil W? Que repito, es el W14×90. Nuevamente nosotros tenemos que seguir los mismos pasos y nos tenemos que ir a nuestra tabla, el capítulo E, que indica la resistencia de elementos a compresión, y en nuestro caso, que es el perfil W, tenemos que verificar primeramente si tiene elementos esbeltos. Si no tiene elementos esbeltos, tendremos que atender la sección E3 y E4, que está asociada al pandeo por flexión y al pandeo por flexotorsión. Caso contrario, si esta sección W tiene elementos esbeltos, tendremos que atender la sección E7 y los estados adicional, ¿no?, a esto que tenemos, y los estados límites serían el pandeo local, pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. Y para conocer si el perfil W tiene elementos esbeltos o no esbeltos, nos tenemos que remitir a esta tabla, que nuevamente, repito, está dividida en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las partes de la sección
que están denominadas como no rigidizadas y las partes de la sección que están denominadas como rigidizadas. Ahora, en un perfil W, las partes que conforman la sección denominadas no rigidizadas son el patín, y para saber si el patín es esbelto o no esbelto tenemos que revisar la relación ancho-espesor, y si es menor que esta ecuación que tenemos aquí, que es 0.56 por raíz del módulo de elasticidad sobre Fy, si es menor esta relación, el patín será no esbelto, caso contrario el patín será esbelto. Lo mismo tenemos que hacer para el alma, ¿no? Verificamos, la relación sería esta que tenemos aquí. Si h sobre el ancho del alma, que son estos parámetros, h, ancho del alma, es menor a este valor 1.49 por raíz del módulo de elasticidad sobre Fy, si es menor, el alma será una parte de la sección no esbelta, caso contrario el elemento será esbelto, ¿no? Por otro lado, para conocer las dimensiones de nuestro perfil ya sabemos que nos tenemos que remitir al manual del ISC, y buscamos el W14/90. Aquí tenemos algunas de las dimensiones: área, peralte, espesor del alma, y cuando las propiedades geométricas no estén en la primera hoja, las que nos falten van a aparecer en la siguiente hoja. Por ejemplo, le di a la siguiente hoja y aquí tenemos la W14/90 y tenemos la geometría que nos hace falta, ¿no? La inercia, módulo de sección, radio de giro en X, el módulo plástico, y así, y de igual forma en el eje Y, ¿no? Y algunas propiedades relacionadas con la torsión. Y aquí anoté algunas propiedades, bueno, de las propiedades que vamos a utilizar. Y vamos a empezar. Vamos a entendiendo esto, vamos a mover esto un poquito para acá. Vamos a seguir con lo nuestro, ¿no? El primer paso es igual al anterior, ¿no? Todo es muy similar. Paso 1, tenemos que revisar el patín, ¿no? El patín, ¿qué sería revisar la relación ancho-espesor, ¿no? Hay que recordar que esto es B y luego el ancho del patín es este, ¿no? TF. Por lo tanto es el ancho del patín entre 2, que sería BF 14.5 entre 2 por el ancho TF, ¿no? 0.71. Esto es igual a 10.21. Ahora esto ya lo tenemos aquí, ¿no? Solamente eso viene en las tablas, ya no lo tenemos que sacar, pero lo saco solamente para que notaran de qué trataba, ¿no? Ya no lo vamos a sacar, ya posteriormente vamos a utilizar nuestras relaciones que ya nos da la tabla, pero si querían sacarlo a mano es de esta forma, ¿no? Ahora, esto debemos de preguntarnos, ¿esto es menor o igual a 0.56 por raíz del módulo de elasticidad, que es 29 por 10 a la 3, es como la marca registrada del acero, entre el esfuerzo de fluencia, que es 50 KSI, ¿no? Esto es en KSI, y esto es igual a 24.08. Por lo tanto, el patín, que es la parte no rigidizada del perfil W, es no esbelto. Asimismo, tenemos que revisar revisión del alma, ¿no? Anteriormente, lo que nosotros sacábamos, ya aquí nos dan la revisión del alma, ¿no? Pero anteriormente lo que sacábamos era el peralte. Realmente sacábamos el peralte menos 2 veces K, que el valor de K es este, 1.31, entre el espesor del alma, que es TW,
0.440 y esto es igual a 25.86. Pero la tabla ya no los da, ¿no? Aquí está 25.9, lo redondea. Algunas veces no es exacto, pero pues es lo mismo, ¿no? Y esto teníamos que revisarlo con la siguiente relación. Eso que nos dio es menor a 1.49 raíz del módulo de elasticidad entre el esfuerzo de fluencia. Esto es igual a 35.88. Aquí me equivoqué, no multipliqué por 0.56. Esto es 13.48, que a la postre sigue siendo menor, ¿no? Por lo tanto, dado estas cuentas, llegamos a que el alma que es la parte rigidizada del perfil W, no esbelta. Esto pues ya lo habíamos realizado en varias ocasiones. Hasta ahí no debe de haber ningún problema. Ahora tenemos que revisar la relación de esbeltez, ¿no? Esbeltez. Y es KL en R. Sin embargo, ¿cuál K vamos a utilizar? ¿Cuál L y cuál R? En este caso tenemos 2 KL en R en Y. Hay que recordar que si esto está en la dirección de Y, por lo tanto puede pandear así, así o así como lo acabamos de dibujar. Hay que notar que este y este pues son los mismos la misma longitud, y este otro pues es diferente longitud, por lo tanto tendríamos 2 KL en R en Y, uno con 10 y uno con 12. Vamos a hacer el de 10. A ver, sería K, considerando esta parte nos faltaría el factor de longitud efectiva, y si está articulado aquí y articulado por el otro lado, como indica la figura, es este factor. Articulado, teórico y de diseño es 1. Por lo tanto, ese KL en R sería 1 por la longitud, que son 10 pies. Para que quede en pulgada lo multiplicamos por 12 entre R. ¿Qué R? El radio de giro en Y. ¿Y cuánto es el radio de giro en Y? Lo acabamos de escribir, 3.70. 3.70. Y esto es igual a 32.43. El siguiente, vamos a ponerle KL en R en Y 1. Ahora vamos al KL en R en Y, el 2. Y este, ¿a qué es igual? Bueno, pues sería esta parte, ¿no? Que puede pandear así. Y el K está asociado al empotramiento en su base y una articulación en la parte superior, ¿no? Que sería esta. Empotramiento y articulación. Valor teórico 0.7. Valor de diseño 0.8. Por lo tanto, nuestro K vale 0.8. 0.8 por la longitud, que son 12 pies, por 12 para convertirlos a pulgadas, y el RY sigue siendo el mismo, ¿no? 3.70 es igual a 31.35, ¿no? ¿Cuál relación de esbeltez para girar alrededor del eje Y nos dio más grande? Nos da más grande esta, lo cual indica que si esto va a girar en Y, va a girar cuando la longitud sea de 10 pies, porque cuando lo hicimos con 12 la relación de esbeltez nos salió más chica. Por lo tanto, en Y esto va a dominarlo. Ahora, ¿cuál será la relación KL en R en X? ¿Cuál es el valor de K? Bueno, esto es en X, lo que está aquí, ¿no? En K, la longitud, el factor de longitud efectiva es
empotrado articulado, por lo tanto es igual 0.8. 0.8 y su longitud son 32 pies. Para convertirlos a pulgadas por 12 entre el radio de giro en X, y el radio de giro en X aquí está 6.14 pulgadas. 6.14 pulgadas, y esto es igual a 50.03. ahora, entre este y este que está aquí, ¿cuál es más grande? Bueno, pues la relación de esbeltez más grande pues es claramente esta, alrededor del eje X. Por lo tanto, esa va a ser la relación de esbeltez que va a dominar el diseño. ¿Por qué no dominó alrededor del eje Y como habitualmente ocurre? Pues porque existen unas traves, que es lo que tenemos aquí, que evita que giren alrededor del eje Y. De aquí en adelante sería igual, ¿no? Ya tenemos nuestra relación 50.03, nos vamos a nuestra gráfica y tenemos que verificar cuánto nos da esto para saber si estamos de este lado o de este otro lado, ¿no? Y solamente tenemos que sustituir valores 4.71 por 29 por 10 a la 3 entre el esfuerzo de fluencia, que es 50 KSI. Esto es igual a 113.43. Ahora, 113.43, ciertamente 50.03 que nos dio a nosotros, estamos del lado Rosona. Por lo tanto, el esfuerzo crítico sería 0.658 elevado al FY, que son 50 KSI entre el esfuerzo de Euler, todo esto multiplicado por FY, donde el esfuerzo de Euler es pi cuadrada por el módulo de elasticidad entre KL en R, todo esto al cuadrado, y nos daría que pi cuadrada por 29 por 10 a la 3 KSI, todo esto entre 50.03 al cuadrado. Esto es igual a 114.4 KSI. Regresamos con esta ecuación que habíamos dejado inconclusa para darnos cuenta que 0.658 elevado a 50 KSI sobre el esfuerzo de Euler que acabamos de calcular por 50 KSI, y de tal manera que el esfuerzo crítico nos dio 41.64 KSI. Hay que recordar que la resistencia de diseño es el esfuerzo crítico por el área total. La resistencia nominal, perdón, dije resistencia de diseño es nominal, es 41.64 por el área total. ¿Cuánto es el área? 26.5. Regresamos acá, 26.5, para darnos cuenta que la resistencia nominal es igual a aproximadamente a 1103, y la resistencia de diseño va a ser igual al factor phi por el esfuerzo crítico por el área total, que esto es igual a 0.9 por 1103, y la resistencia de diseño va a ser igual a aproximadamente 993 kilolibras. Y esta es la respuesta al problema, ¿no? Ahora, para este ejercicio, ¿cómo podríamos utilizar las tablas? Ciertamente hay que recordar que en las tablas lo que nos dan es el KL en pies. En pies, hay que recordar que es en pies, suponiendo que la sección gira alrededor del eje de menor inercia, o sea, considerando el radio de giro en Y. Pero esto nos acabamos de dar cuenta que si va a girar así, ¿no? Alrededor del eje X. Por lo tanto, tendremos que pasar el KX en LX a un KY LY equivalente. O sea, es la relación de esbeltez KX en LX en RX
KY, LY, NRY. Y tendríamos que despejar esto para obtener una KY, LY equivalente. Y es lo que vamos a hacer. KY, LY va a ser igual a todo esto, KX en LX entre RX. Esto pasa multiplicando por R lleno. KY en LY. ¿Esto cuánto nos había dado? Nos había dado 50.03. Y RY es 3.70. El radio de giro en Y. 3.70. KY LY equivalente sería igual a 185.11. Pero esto lo habíamos sacado en pulgadas. Y lo que necesita las tablas es que sea en pies. Por lo tanto, si lo dividimos entre 12, ya nos queda el KLY en pies, ¿no? 15.42 pies. Ahora, otra manera en que presentan esta ecuación es el KY LY equivalente va a ser igual al KX LX entre la relación de RX entre RY, ¿no? Para conocer la relación entre los radios de giro, ¿no? Es otra manera, al final da exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que ir a buscar este valor. Este valor es el que tendríamos que entrar y buscar en las tablas, y es lo que vamos a hacer a continuación. Y ya llegamos a nuestra tabla. Hay que verificar, siempre hay que verificar que el FY corresponda a lo que estamos calculando, ¿no? Regularmente los perfiles W tienen un FY de 50, hay de otros FY, pero hay que verificar esto. Por lo tanto, llegamos a nuestro FY de 50, nuestros perfiles W, W14, aquí están los peraltes, 90, perdón, este es el peralte, este es el peso, W14 por 90. Tenemos la resistencia de diseño por el LRFD y hay que buscar lo que nos había dado, ¿no? Que fueron 15.42. 15.42 es lo que les decía. KL está en pies con respecto al radio de giro menor, ¿no? Que en este caso es el Y. 15.42 va a estar entre 15 y 16. Por lo tanto, haciendo una interpolación nos debe dar entre este valor, ¿no? Es aproximado, pero es muy es un cálculo aproximado muy cercano a lo que nos debió haber dado paso a paso, ¿no? Por lo tanto, debe estar entre 978 y 1000, y nos dio a nosotros la resistencia de 993, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Para ser precisos, pues tenemos que hacer se vale hacer una interpolación lineal, ¿no? Entre 1000 y 978. No es necesario, pero es más o menos para tener certeza que andamos correcto, ¿no? Y aquí acaba ese ejercicio.